Saludos a todos, bienvenidos al taller del historiador. Ya desde hace mucho tiempo he pensado en una serie donde no aprendiéramos únicamente historia, sino aprendiéramos algo mucho más importante, cómo pensar como un historiador. Todos creemos que sabemos discutir sobre historia y sin embargo, la mayoría de nosotros cometemos los mismos errores sin darnos cuenta. Errores que aparecen todos los días en internet, en conversaciones familiares, en documentales, incluso en libros. Errores que convierten cualquier debate histórico en una discusión indeterminable. Hoy quiero hablarles de los 10 errores que destruyen casi cualquier conversación sobre historia. Aunque, siendo sincero, prefiero llamarlos herramientas, porque una vez que las entiendes, ya no vuelves a leer una fuente histórica, un mapa o un debate en redes sociales de la misma manera. No necesitan memorizar cientos de fechas, ni aprender listas indeterminables de reyes o batallas. Solo necesitan aprender a hacer algo mucho más valioso, pensar como piensa un historiador. Y créanme, esto cambia por completo la forma de entender el pasado. Así que empecemos. Imaginen una cosa, un mexicano, un argentino, un colombiano y un español están discutiendo sobre historia en internet. El primero escribe: los vikingos fundaron Rusia. Otro responde inmediatamente: eso es falso. En realidad fundaron Ucrania. El tercero interviene: no, los rusos siempre estuvieron allí. En pocos minutos la conversación deja de ser una discusión histórica. Empiezan los insultos. Alguien llama ignorante al otro. Aparece Hitler, 5 doritos después aparece Stalin. Un poco más tarde, como suele ocurrir en internet, alguien consigue relacionarlo todo con Estados Unidos y la OTAN. Y lo más curioso de todo es que nadie ha hablado realmente de historia. Porque el problema casi nunca es la falta de información. El verdadero problema es otro. Discutimos sobre palabras cuyo significado nunca nos hemos detenido a comprender. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué diferencia hay entre una tribu, una unión tribal y una etnia? ¿Cuándo nace una nación? ¿Y qué es exactamente un estado? Si confundimos estos conceptos, cualquier debate histórico está condenado a fracasar incluso antes de empezar. En fin, 10 herramientas que pueden cambiar por completo la forma en que entendemos la historia. Uno de los errores más frecuentes al hablar del pasado consiste en creer que las palabras siempre significaron lo mismo. Pero las palabras también cambian, evolucionan, y con el paso de tiempo puede llegar a significar algo completamente distinto. Por un momento imaginemos a un historiador dentro de 1000 años. Encuentra una noticia del siglo XXI que dice: hoy México derrotó a Alemania. La lee sin conocer el contexto y concluye: interesante, hubo una guerra entre ambos países. Pero no, era un partido de fútbol. Sonríe. El problema no estaba en la noticia, estaba en la interpretación. Con la historia ocurre exactamente lo mismo. Cuando leemos palabras como pueblo, nación, estado, tribu o imperio, entendemos que significan lo mismo hace 1000 años que hoy. Y ese es uno de los errores más peligrosos que podemos cometer, porque las personas del pasado no pensaban con nuestras categorías. Vivían en un mundo diferente y atribuían a muchas palabras un significado diferente del que los damos hoy.
Si olvidamos eso, dejamos de estudiar el pasado y empezamos sin darnos cuenta a proyectar el presente sobre él. Las palabras también tienen historia y quien olvida este detalle termina interpretando el pasado con los ojos del presente. Por eso, antes de hablar de pueblos, naciones o estados, necesitamos responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué significa realmente cada una de estas palabras? Ya sabemos que las palabras cambian. Ahora veamos una de las palabras peor utilizadas de todas cuando hablamos de historia. Tribu. En internet es muy común leer frases como estas. Los eslavos eran una tribu. Los mayas eran una tribu. Los mexicas eran una tribu. Las tres frases parecen similares, pero en realidad contienen tres errores completamente distintos. Los eslavos no eran una única tribu, eran un conjunto de numerosas tribus. Los mayas tampoco eran una tribu. Es como decir que Europa es un solo país. Eran una gran civilización formada por múltiples ciudades-estado y entidades políticas independientes. Es decir, compartían una cultura pero no un único gobierno. Y los mexicas. Aquí el error es diferente. Los mexicas tuvieron un origen tribal, como prácticamente todos los pueblos de la antigüedad, pero cuando construyeron un imperio, seguir llamándolo simplemente tribu es como llamar aldea a la Roma imperial. Entonces, si las tres frases son incorrectas, ¿qué es exactamente una tribu? Para entender, empecemos por algo muy sencillo. Todos sabemos lo que es una familia. Padres, hijos, hermanos, primos. Ahora imaginemos que varias familias emparentadas viven cerca unas de otras y reconocen a un mismo antepasado. Forman una comunidad donde el parentesco sigue siendo el principal vínculo. A eso, en muchas sociedades, solemos llamarlo clan. Muchos reconocerán esta palabra por Juego de Tronos, aunque nunca hayan estudiado antropología. Los Stark, los Lannister o los Greyjoy funcionan, salvando las enormes diferencias con la historia real, como grandes grupos familiares unidos por lazos de sangre y lealtad. Y si prefieren un ejemplo más histórico, basta pensar en los antiguos clanes de Escocia, donde distintas familias compartían un apellido, un jefe y una identidad común. En muchas comunidades americanas también encontramos grandes grupos familiares, donde el parentesco desempeñaba un papel central, aunque los antropólogos utilicen nombres diferentes según cada cultura. Pero un clan todavía no es una tribu. En muchas sociedades, repito, en muchas, no en todas, varios clanes podían organizarse formando una tribu. ¿Y qué significa eso? Que ya no hablamos simplemente de parentesco. Hablamos de una comunidad más amplia que comparte un territorio, unas costumbres, una forma de organización y muchas veces una misma lengua o variedades muy próximas entre sí. No existe una única regla universal. Los pueblos de la Amazonia, las estepas euroasiáticas, África o América del Norte desarrollaron formas de organización diferentes. La historia humana no funciona como un manual de instrucciones donde todas las sociedades recorren exactamente el mismo camino. No. Ahora, demos otro paso. Imaginemos que existen 5 o 6 tribus vecinas. Cada una tiene sus propios dirigentes. Cada una controla su territorio, cada una toma sus propias decisiones, pero un día aparece un enemigo poderoso o surge una oportunidad de
controlar una importante ruta comercial. ¿Tiene sentido actuar por separado? Muchas veces no. Lo más inteligente era colaborar. Sin dejar de ser independientes, varias tribus podían formar alianzas para defenderse, comerciar o coordinar campañas militares. Eso es lo que muchos historiadores denominan una unión tribal o una confederación tribal. Europa ofrece numerosos ejemplos. Antes de la consolidación de la Rus de Kiev, encontramos varias uniones tribales: poleanos, drevlianos, severianos, dregoviches, radimiches, kriviches, volinianos, dulivos. Cada uno ocupaba un territorio concreto, cada una tenía sus propios jefes, dirigentes. Solo más tarde, muchas de ellas fueron incorporadas a la Rus de Kiev. Y América también nos da muchos ejemplos. La Confederación Iroquesa, en el noreste del continente, reunió durante siglos a varias tribus que conservaban sus propios dirigentes, pero coordinaban decisiones fundamentales a través de instituciones comunes. No era un estado moderno, pero tampoco una simple tribu. Algo parecido ocurrió cuando Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan formaron la Triple Alianza. No eran tres tribus, eran tres ciudades-estado. Su alianza dio origen al Imperio Mexica, terminó creando una estructura política mucho más compleja que una simple alianza tribal. Los mapuches compartían lengua y cultura, pero no existía un estado mapuche. Cada lof tenía sus propios dirigentes. En caso de guerra, podían elegir un toqui para coordinar varias comunidades. Cuando terminaba el conflicto, esa autoridad desaparecía. Es un ejemplo excelente de cooperación sin Estado. Algunas de estas alianzas terminaron desarrollando instituciones permanentes: gobernantes, administración, sistemas tributarios, ejércitos. Así nacieron en determinadas regiones los primeros estados. Pero aquí aparece el error que más se repite en Internet. Muchas personas utilizan la palabra tribu como si describiera a un pueblo entero. Y no es así. Una tribu es una forma de organización social y política. No describe el tamaño de una sociedad, sino la forma en que esta sociedad está organizada. Un pueblo puede estar compuesto por varias tribus, y una misma tribu puede integrarse con el paso de los siglos en un pueblo distinto. Ya hemos resuelto una parte del problema. Sabemos que una tribu no es lo mismo que un pueblo, pero ahora aparece una pregunta todavía más difícil. Cuando los historiadores hablan de pueblos eslavos, pueblos indígenas, etnias, naciones, estados, ¿están hablando de lo mismo? La respuesta es no. Y entender esta diferencia cambia por completo nuestra forma de leer la historia. Hasta ahora hemos hablado de personas, ahora vamos a hablar de objetos, porque aquí aparece otro error enorme. Alguien encuentra un mapa arqueológico, ve escrito cultura de Zarubinci, cultura de Cherniahiv, cultura de Holstaff, cultura Chavín, cultura Valvidia o cultura Olmeca, y concluye inmediatamente: perfecto, ya sabemos qué pueblo vivía allí, o incluso ya sabemos a qué etnia pertenecía. Pues tampoco. En el caso de los llamados olmecas, ni siquiera sabemos cómo se autodenominaban. El nombre olmeca fue el nombre con el que los mexicas designaban muchos siglos después a los antiguos habitantes de esa región. Así no funciona la arqueología. Los arqueólogos excavan casas, excavan cerámica, excavan armas, herramientas, joyas, restos de alimentos, tumbas, pero no excavan
nacionalidades, ni etnias, ni pasaportes. Nadie ha encontrado jamás un jarrón que diga propiedad de un auténtico eslavo, o una espada con la inscripción fabricada exclusivamente para germanos, o una vasija que lleva escrito atención, solo apta para celtas. Los objetos no hablan, somos nosotros quienes intentamos hacerlos hablar. Entonces, ¿qué es una cultura arqueológica? Es un nombre que los arqueólogos dan a un conjunto de objetos, construcciones, rasgos materiales que aparecen repetidamente en una determinada región y durante un determinado periodo. Por ejemplo, imaginemos que dentro de, digamos, 2000 años, unos arqueólogos excavan varias ciudades de Hispanoamérica. En todas se encuentran botellas de la Coca-Cola, teléfonos móviles, enchufes del mismo tipo, automóviles muy parecidos y edificios construidos con técnicas similares. ¿Significaría esto que todos pertenecían al mismo pueblo? Claro que no. Probablemente hablarán de una misma cultura arqueológica, pero esto no significará que todos sus habitantes pertenecieran a la misma etnia. En esas ciudades podían vivir mexicanos, argentinos, colombianos, japoneses, italianos, ucranianos. Compartían muchos objetos, no necesariamente la misma identidad. Y eso mismo ocurre con el pasado. La famosa cultura de Chernihiv, por ejemplo, no pertenecía a un único pueblo. Hoy existe un amplio consenso en que en ella convivieron comunidades del distinto origen. Góticas, sármatas, dacias y probablemente también grupos que acabarían formando parte del mundo eslavo. Compartían formas de construir, comerciaban entre sí, utilizaban técnicas parecidas, compartían una cultura material parecida, pero no significa que todos se consideraban el mismo pueblo. Por eso los arqueólogos hablan con mucha prudencia. Cuando encuentran una cultura arqueológica, los arqueólogos describen primero lo que pueden demostrar, cómo eran las viviendas, qué tipo de cerámica utilizaban, cómo enterraban a sus muertos, qué herramientas fabricaban y solo después proponen interpretaciones. Lo que normalmente no pueden afirmar únicamente con esos objetos es la identidad étnica de quienes los fabricaron. Para responder a esa pregunta necesitan combinar la arqueología con otras disciplinas, fuentes escritas, lingüística, arqueogenética, antropología y muchas veces también la geografía histórica. Por eso, cuando alguien afirma con absoluta seguridad esta cultura arqueológica eran los eslavos o estos restos pertenecen a los auténticos celtas, conviene hacer siempre una pregunta. ¿Esto está demostrado o es una interpretación? Porque una vasija puede decirnos mucho sobre cómo vivía una persona, pero nunca puede decirnos por sí sola cómo se llamaba, qué lengua hablaba o cómo se definía a sí misma. Encontrar una pirámide maya no significa que podamos identificar automáticamente la identidad étnica de cada una de las personas que la construyeron o la utilizaron. La arqueología encuentra las piezas del rompecabezas. La historia intenta reconstruir la imagen completa. Si han llegado hasta aquí, probablemente ya hayan descubierto algo importante. La mayoría de las discusiones sobre historia no empiezan porque falten datos, empiezan porque utilizamos las mismas palabras para hablar de realidades completamente distintas. Ya vimos que las palabras también tienen historia, que una tribu no es un pueblo y que una cultura arqueológica no nos dice automáticamente quiénes eran las personas que la crearon. Y eso es solo el comienzo, porque todavía no hemos respondido algunas de las preguntas más importantes
¿Qué diferencia existe entre un pueblo y una etnia cuando aparece una nación? ¿Qué convierte realmente a un estado en un estado? ¿Y por qué tantas personas utilizan estas palabras como si fueran sinónimos? De esto hablaremos en el próximo episodio, porque comprender la historia no consiste en memorizar más nombres o más fechas, consiste sobre todo en aprender a utilizar correctamente las herramientas con las que la pensamos. Y esas herramientas empiezan por el lenguaje, porque antes de responder cualquier pregunta histórica, primero debemos asegurarnos de que todos estamos hablando del mismo concepto. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, la historia no empieza cuando encontramos todas las respuestas, empieza cuando aprendemos a hacer las preguntas correctas.